Bienvenidos al seminario, a uno de los últimos seminarios de Aliadista. Ya estamos ahí todos tratando de llegar a fin de año. Hoy nos acompaña Andrea Goldman, que creo que la mayoría de ustedes la conocen. Andrea actualmente trabaja en Mendoza, en el INTA de la Consulta. Ella es bióloga, ecóloga, egresada de la UBA, luego hizo su doctorado en la Universidad de Georgia y siempre ha trabajado inicialmente solo con aves, pero luego amplió en agroecosistemas, inicialmente en La Pampa y ahora en los viñedos, imagino yo. Bueno, su charla se titula, a ver qué se me fue, Redes bayesianas para el rediseño de paisajes agrícolas multifuncionales. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a quienes vinieron. Bueno, yo hoy no voy a andar presentando muchos resultados, pero sí más que nada una herramienta y avances de un trabajo que estamos haciendo y bueno, mostrando la utilidad y la flexibilidad de esta herramienta, que bueno, varios acá ya han tomado un curso. Con el mouse, ¿no? ¿Muevo o con las flechitas? A ver, para. No. No queremos hacer clic. No, pero sí, tienes. Ya tenemos un primer problema de técnica. Bueno, ¿qué es un paisaje agrícola multifuncional? Bueno, nosotros siempre hablamos de agroecosistemas, de paisajes agrícolas, bueno, paisajes agrícolas multifuncionales, todo en la misma línea, digamos. Pero la idea es pensar en sistemas alternativos de producción que buscan incrementar, aumentar los procesos ecológicos, ¿sí? No tanto una producción basada en insumos, sino más que nada en procesos ecológicos. Al mismo tiempo que se mantenga o se incremente la producción. No es la intención de bajar la producción, sino tratar de buscar ese equilibrio entre la conservación del ambiente y la producción. Y bueno, esto surge de la demanda de estas prácticas agrícolas alternativas para bueno, mantener la seguridad alimentaria mientras reducimos los impactos negativos en el ambiente. Y bueno, la premisa o la hipótesis principal es que bajo este enfoque se pueden diseñar paisajes agrícolas que sostengan los servicios ecosistémicos al mismo tiempo que mantengan la producción. Es la sustentabilidad en general. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de diseño y rediseño? Estamos pensando en intervenciones que sean planificadas, pensadas, no hacer porque sí, sino el diseño se trata de pensar lo que uno está haciendo, básicamente. Uno puede pensar en múltiples intervenciones, también orientadas a múltiples objetivos, ¿sí? No todos los productores o los sistemas tienen los mismos objetivos. También hay que pensar en múltiples dimensiones, ¿sí? Y múltiples escalas, tanto temporales como espaciales. Cuando hablamos de diseño y rediseño, entonces podemos pensar en una cantidad muy grande de intervenciones posibles a distintas escalas, tanto de surco como de cuenca. Podemos también mirar, y tenemos que mirar, distintos flujos o dimensiones, el agua, el suelo, la vegetación, los artrópodos, las aves, que hacen al funcionamiento de este paisaje. Y todo esto orientado a pensar en las demandas de un sistema agrícola, y a estas las podemos pensar como tres sustentabilidades distintas, por decirlo de alguna manera. Una basada en la producción, la sustentabilidad de la producción per se, otra sustentabilidad pensada en los servicios ecosistémicos y los beneficios de la naturaleza, y otra sustentabilidad que es la conservación de la biodiversidad o de la naturaleza per se. Entonces, la idea es alcanzar la sustentabilidad de estas tres esferas que se cruzan, ¿no? Bueno, y todo esto nos lleva a una gran complejidad. Esta complejidad, además de todo esto que estamos hablando, tiene, voy a pasar todas, así no me quedo acá colgada. Bueno, también hay que tener en cuenta un contexto, hay que tener en cuenta una complejidad social, múltiples actores, distintos actores, chicos, empresarios grandes o pequeños productores. También complejidad científica, ¿no? Procesos que todavía no son del todo entendidos, cosas que no sabemos, distintas hipótesis, hay incertidumbre de distintos tipos y hay una dinámica también social, económica, de mercado, política. Bueno, y todo eso lleva a que esto sea bastante complejo.
Entonces, a la hora de cuantificar todos los procesos, tenemos que tener en cuenta muchos de estos elementos. Y también la valoración de las metas también es subjetiva, también hay que tenerla en cuenta. Tampoco la idea es bajar recetas, decir, bueno, esto hay que hacerlo de esta manera, sino trabajar junto con los productores, teniendo en cuenta sus valoraciones, sus necesidades, sus demandas. También nos encontramos con una variedad de fuentes de información, ¿sí? Investigaciones, extrapolaciones, saber local, investigaciones en otros lados, opiniones, información cualitativa, información cuantitativa, y, bueno, esto dije, múltiples fuentes de incertidumbre que tiene que ver con, como decía, las hipótesis, la variabilidad climática, mediciones, que una intervención no sale como fue planeada, extrapolaciones de escalas, la lingüística también es también una gran incertidumbre. Y bueno, y para esto, una buena aproximación son las redes de creencia bayesianas que logran tener en cuenta muchas de estas complejidades y fuentes de información y dimensiones. Las incertidumbres también se pueden modelar, se pueden integrar valores, opiniones de expertos, y además permite evaluar compromisos y sinergias entre múltiples variables, múltiples dimensiones. Y también, bueno, una ventaja también es la plataforma gráfica que tiene, que facilita mucho el trabajo con actores, que es fácil de mostrar y de visualizar y de modificar. Bueno, el uso de las redes bayesianas en el modelado ambiental. Las redes bayesianas se vienen usando para muchas disciplinas diferentes hace mucho tiempo, pero bueno, el modelado ambiental es un poco más reciente y está creciendo exponencialmente el uso porque, bueno, se muestra la utilidad y la flexibilidad de esta herramienta. Básicamente son un modelo gráfico de relaciones probabilísticas entre variables, usa el teorema de Bayes, por eso se llama redes bayesianas, usa el teorema de Bayes para actualizar probabilidades entre probabilidades condicionales entre variables. Y reciben el nombre justamente por el teorema de Bayes, bueno, desarrollado por Thomas Bayes. Bueno, son redes probabilísticas, ¿sí? Redes de probabilidades que permiten actualizar las creencias y la inferencia de relaciones entre variables. Y si uno también se pueden convertir en redes de decisión o redes de influencia, en diagramas de influencia, si también se agregan lo que se dicen nodos de decisión y nodos de utilidad, que lo que permiten es optimizar una decisión, o sea, encontrar una decisión óptima que solucione, digamos, un problema, ¿no? Con ciertos objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, un diagrama de influencia también es una red bayesiana, una red probabilística, pero tienen este nodo de decisión o de utilidad. No hace falta que siempre esté ese nodo de decisión, no hace falta siempre optimizar una decisión, sí se pueden ver compromisos entre variables, con una red bayesiana sin estos últimos nodos. Entonces, esto es un pequeño ejemplo para mostrarles cómo la base. Entonces, son un modelo gráfico direccionado, ¿sí? O sea, tiene una única dirección. Un nodo no se puede retroalimentar a sí mismo. Entonces, hay que pensar bien qué objetivos se quieren ver para ver en qué dirección se van a mover las flechas. Porque, obviamente, en los procesos ecológicos sabemos que siempre hay feedback, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero esta afecta a esta y esta también afecta a esta. Bueno, pero hay que pensar bien en cuál es el objetivo que se quiere ver, porque, bueno, estas no permiten estos loops. Y esto de no permitir los loops también impide que por ahí uno lo pueda modelar en el tiempo, dinámicamente. Aunque hay trucos que se pueden hacer, como estados iniciales y finales, pero también hay redes bayesianas dinámicas, que, bueno, son más complejas, existen, yo no las he usado, pero bueno, también existe eso. Bueno, como decía, permiten la evaluación de compromisos y sinergias entre variables, permite el cálculo de probabilidades condicionales entre las variables y permiten modelar incertidumbre con las probabilidades, ¿no?
y permite integrar información cualitativa y cuantitativa. Entonces, uno tiene, por ejemplo, lo que se llama en la jerga de las redes bayesianas los nodos. Uno tiene un nodo padre y nodos hijos. Entonces, este nodo padre va a tener distintos estados, ¿sí? Distintos niveles de la variable, distintas probabilidades de que cada nivel de esa variable sea alcanzado. Entonces, dependiendo de el nivel en el que está este nodo padre, va a afectar a los nodos hijos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que mi nodo hijo 2 alcance cierto nivel? Dependiendo de la probabilidad de que este nodo padre esté en un estado determinado, ¿sí? Y bueno, como decía, es una dependencia direccionada entre variables y es acíclico, ¿sí? De nuevo, no puede haber un loop. Entonces, cada una de estas flechas, de estas relaciones entre variables, es un modelo, ¿sí? Cada flecha va a ser un modelo que va a depender, el tamaño de ese modelo, la complejidad, mucho de la cantidad de estados de una variable, de la cantidad de otros nodos que influyan a esa variable, y se va a modelar a través de una tabla de probabilidad condicional, que es esta de acá, en sencillo, ¿no? Acá tenemos una sola flecha hacia los otros, entonces tenemos que, dependiendo de el estado de este nodo padre, por una variable X que tiene un nivel bajo, medio, alto, esta variable va a alcanzar una probabilidad alta, media, baja, ¿sí? Entonces se completa esta tabla de probabilidades. ¿Tienen preguntas? Interrúmpanme, no hay problema. Entonces, las redes bayesianas tienen dos componentes, por decirlo de una manera, dos pasos, ¿sí? Una estructura, que es esta red, que uno va armando una red sin el modelo, una red pensada en la influencia entre las variables, que es en la estructura, que parece algo muy sencillo, pero no lo es. Pues los sistemas complejos, bueno, nosotros después les voy a mostrar, llevamos ya como 8 meses armando la estructura de la red, y los parámetros, ¿sí? La información que va a llevar adentro las relaciones entre variables. Entonces, la estructura es la representación gráfica de las relaciones entre variables, es la parte cualitativa, y después los parámetros es la parte cuantitativa. Entonces, primero, y es el paso, no sé si más importante, pero sí, puede ser, sobre todo importante, pero es tener bien claro cómo funciona el sistema, la red conceptual, las relaciones causales entre variables. Obviamente que en ecología todo todo interactúa con todo, pero bueno, acá a veces hay que en algún momento parar y decir, bueno, esta por ahí no influye tanto, no tiene un efecto tan fuerte, y por ahí removerla, o bueno, porque a veces se vuelve como muy infinito. También, obviamente, tiene sus limitaciones, ¿no? No podemos modelar infinitas dimensiones, entonces, bueno, también hay que discutir a ver qué variables son las más importantes de representar, qué relaciones. Entonces, bueno, lleva un buen trabajo armar la estructura. Una vez que está armada la estructura, ahí se empieza a, lo que se dice, parametrizar la red. Se empieza a poner la información adentro de las relaciones entre variables. Y esto puede ser con información de investigaciones, puede ser con opinión de expertos, puede ser con bibliografía. Entonces ahí se empieza a, lo que se dice, a poblar la red. Esto es un ejemplo viejo, reducido, digamos, pero para que vean una estructura. Acá lo que hicimos era tratar de balancear, de encontrar, como optimizar algunas decisiones para alcanzar la conservación de aves insectívoras, al mismo tiempo que se bajaban los costos de manejo, de intervenciones, y maximizar el bienestar de los productores. Entonces, esta red, en la que trabajamos, simplemente para mostrarles, digamos, esto sería una red bayesiana terminada, ¿sí? Que acá lo que se ve es, estas barritas muestran las probabilidades de un estado de una cierta variable, ¿sí? Entonces, y están todas conectadas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, esta es una caja de decisión, voy a implementar esta acción, no sé, la cuarta acción, uno cliquea ahí, fija esa decisión y estas probabilidades van a cambiar.
O también uno puede ir camino inverso y dice, bueno, a ver, si yo quiero maximizar el bienestar de los productores, bueno, pongo en nivel alto, la seteo en un 100% nivel alto y se van a mover las probabilidades hacia arriba para ver cómo es ese juego entre variables, entre relaciones. Y esta red fue trabajada con investigaciones a campo, con información de expertos y literatura y con entrevistas o opinión de expertos. Entonces, lo que permite esta red es integrar todas esas fuentes de información. Este es otro ejemplo en el que trabajamos, que era para lo mismo, evaluar la toma de decisiones en otro sistema, un sistema de bosques de Nire, en Patagonia, teniendo en cuenta, bueno, la provisión de servicios ecosistémicos y beneficios en relación a los manejos. Entonces teníamos bueno, con este marco conceptual de la cascada de servicios ecosistémicos, era ver un poco las estructuras biofísicas del bosque, las decisiones, en qué beneficios y en qué servicios ecosistémicos derivaba, y para tomar una decisión. Entonces, esto en versión súper reducida, teníamos, por ejemplo, acá todos los manejos, distintos escenarios, que esto tampoco lo mencioné, uno puede modelar distintos escenarios, y por ejemplo, qué pasa si, qué pasaría con los servicios ecosistémicos a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, y qué pasa si estamos hablando de pequeños productores o de grandes productores. No es lo mismo las decisiones o los valores o las necesidades de un pequeño o un gran productor. Y acá teníamos, bueno, las estructuras del bosque, ¿sí? La cobertura de arbustos, el tamaño de los árboles, cobertura de herbáceas, en un tiempo cero y cómo se vería en un tiempo 1 luego de aplicada una de estas decisiones, en qué estado estaría ese bosque. Y esto deriva en los servicios ecosistémicos, en los beneficios, y acá tiene la función de utilidad, que es ver la satisfacción de los productores, ¿sí? Y a su vez queríamos ver cuánto se cumplía la ley de bosques, como otra utilidad. Entonces, bueno, esto servía como modelo para la toma de decisiones. También lo que se puede hacer, bueno, lo que se tiene que hacer, lo que se hace es análisis de sensibilidad. Hay muchos tipos de análisis de sensibilidad. Por ejemplo, de acá, que se llama diagrama de tornado, lo que muestra es cuánto influye una variable, si de todas las variables que hay, cuánto influye sobre una decisión final o sobre otra variable. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, qué grado de influencia tiene alguna de todas esas variables que hay sobre una variable o un servicio ecosistémico o una decisión. Entonces ahí uno puede como ver esa influencia entre variables. También lo que permite es, en cierta forma, revisar la red, porque si yo veo que esta variable que tiene una fuerte influencia fue una variable que fue modelada con opinión de expertos y que no se sabía mucho, bueno, antes de tomar una decisión, mejor hay que mejorar la información. Entonces también permite eso, permite ver dónde reforzar la información o no, dónde la incertidumbre es importante. Si yo tengo mucha incertidumbre en una variable, por ejemplo, que tiene muy poca influencia, no pasa nada, o sea, no va a modificar mucho el resultado. Entonces, bueno, no pasa nada. Y después, bueno, estos son perfiles de respuesta para ver cómo cambia una decisión por sobre la otra, si cambio valores de alguna variable. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para ver, digamos, la validación de esta red, por el ajuste de la red, cuánto me va a pesar la incertidumbre. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Bueno, y después, también ahora otro ejemplo, o sea, este es el mismo ejemplo para mostrarles que se puede incorporar mucho esta complejidad. Acá, para modelar estas variables, por ejemplo, la producción de madera, que es esta de acá, no la van a ver, para modelar esa variable hay muchísimas otras variables, muchos modelos que juegan acá. Entonces hay submodelos como bueno, estas de acá son esas otras variables, ¿no? Los estados del bosque, la producción de madera y el servicio ecosistémico.
Y bueno, y hay un montón de otras variables que utilizamos para armar ese modelo. Entonces puede ser algo muy complejo y mostrarlo de una manera más sencilla, ¿no? Uno como que utiliza esta información para poblar la otra red. Entonces, este es otro ejemplo en el que estamos, bueno, ya está armado, estamos trabajando en publicarlo, pero sí, que muestra toda esta complejidad, cómo se llegó a obtener la información de una de las variables. Bueno, lo que estamos trabajando ahora es un trabajo en conjunto con muchos grupos de investigación de distintos lugares, también de acá. Y la idea es armar este marco conceptual para la provisión de servicios ecosistémicos basado en el diseño y rediseño, o pensar un poco en estas intervenciones en los paisajes agrícolas multifuncionales. Entonces la idea es usar esto como base para el rediseño de paisajes agrícolas multifuncionales y evaluar ciertas contribuciones de naturaleza, priorizar servicios ecosistémicos, que se quieran ver, y integrar todo este conocimiento existente de distintas dimensiones. Entonces, para, bueno, comprender estas interacciones a distintas escalas. Y también aprovechar, digamos, el conocimiento y la trayectoria de distintos grupos para integrar toda esta información. Que a veces, bueno, siempre, en general uno trabaja en un grupo, en un par de grupos, entonces uno pone la lupa en un lugar, entonces, bueno, con esto permite como integrar toda la expertise de distintos grupos. Y en distintos paisajes. Estamos trabajando en un modelo en la región pampeana, en sistemas agrícolas extensivos, y en otro modelo acá en Puyo. Entonces, alguno de los objetivos sería, bueno, entender estas interacciones entre distintos elementos. Por ejemplo, nos podemos hacer un montón de preguntas con una red bayesiana. Una de las preguntas es cómo afectamos la sustentabilidad cuando modificamos algunos procesos a través del rediseño, ¿sí? O sea, esto sería ver las relaciones causales, las consecuencias entre variables. Después, ¿en qué proporción afectan estos procesos a las sustentabilidades? Hablo de las sustentabilidades teniendo en cuenta la conservación de la naturaleza, los servicios ecosistémicos y la sustentabilidad de la producción. Y esto, ¿en qué proporción? Pensando en estos análisis de sensibilidad, a ver cuánto afectan esos procesos, esas variables a las distintas sustentabilidades o a los objetivos que uno tenga. Y también destacar lo que sabemos y lo que no sabemos. Lo que nos ha pasado en este tiempo armando la red es que ya solo hacer este proceso nos ayudó a descubrir un montón de cosas que no sabemos o que se saben o decir, bueno, por eso algunos piensan que esta relación es de una manera y otros piensan que es direccionada en otra forma. Entonces, explica también un montón de digamos, las opiniones diferentes o las investigaciones que dan resultados diferentes. Ayuda mucho a discutir también todo eso. Entonces, bueno, hemos descubierto un montón de cosas que no sabemos, cosas que no sabemos que no sabemos, cosas que sabemos que no sabemos, cosas que pensamos que sabemos y en realidad no sabemos. Entonces, bueno, esto la verdad que es un proceso súper enriquecedor. ¿Te puedo interrumpir así? Sí, Como obvio. si nos podés dar un ejemplo, así como para imaginarnos los que no trabajamos en eso. Uy, hay un montón. No se me ocurre, por ejemplo, no sé, mucho de lo que hablamos es los efectos, digamos, de los cultivos, de usar cultivos de cobertura. Uno dice, bueno, sí, hay conservación, o sea, mejora la calidad del suelo, pero por ahí no retiene tanto el agua, o cosas así como ambiguas, que depende de un montón de variables. Uno piensa, bueno, depende de esta variable, pero no están teniendo en cuenta un montón de otras variables. Eso es lo único que se me ocurre. Está bien, ¿no? Ahora, Como sí. para imaginarme. Sí. Bueno, esto todavía estamos trabajando en esto, o sea que todos estos resultados son preliminares. Volvemos a este marco conceptual como base, ¿sí? No tenemos muchas intervenciones, muchas escalas, muchas dimensiones, y siempre, obviamente, hay que elegir algunas. Entonces, ¿en qué vamos a trabajar? Y en lo que más sabemos. Hay dimensiones que no vamos a modelar porque no sabemos y porque, bueno, no puede ser infinito esto. Entonces, bueno, acá hay algunos servicios ecosistémicos que fuimos priorizando, ¿sí? Por ejemplo, el balance invernadero, la calidad del hábitat acuático, la provisión de agua, el stock de carbono, servicios de polinización, de control de plagas.
Bueno, un montón. Algunos tuvimos que cortar, aunque no parezca. Pero... Y después, bueno, también es un problema pensar en las intervenciones, porque eh, hay muchísimas intervenciones y muchísimos niveles de cada intervención. Entonces, en un momento hay que cortar, porque obviamente la red de atención es un modelo, los modelos son finitos, entonces, bueno, tampoco podemos ir hasta el infinito porque no funciona. Entonces, nada, también fue muy difícil elegir esto, los niveles de las intervenciones. Hay muchos sistemas de cultivo, muchos tipos de rotaciones que van a dar un resultado diferente, muchos tipos de corredores o parches y de vegetación que puedan esos corredores o parches, que algunos grupos lo van a afectar, otros no. Entonces, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, está siendo como muy difícil todo esto. Pero ahí vamos. Cualquier momento no me ven más con esto. Bueno, esto medio, eh, aunque no parezca simplificado, Vamos a sacar una foto. esto está en proceso todavía, pero bueno, acá lo que tenemos son, por ejemplo, todos estos servicios ecosistémicos. De este lado tenemos todo lo que tiene que ver con la dimensión productiva, ¿sí? Donde tenemos cuenta, bueno, distintas demandas de insumos que van a ser producto de los procesos o costos de producción, ingresos de producción, margen bruto, o sea, porque uno no puede mirar solo el rendimiento, sino también tiene que ver los costos. Bueno, entonces hay toda una dimensión productiva. Después tenemos, estas de acá son las que tienen que ver con procesos del suelo, que hay un montón más, tuvimos que ir como reduciendo. Y además, bueno, difícil porque actúa a distintas escalas, ¿sí? Puede ser a nivel de lote, de metro cuadrado, a nivel de paisaje. Bueno, ¿cómo hacemos para modelar eso? Después tenemos toda la parte de agua, toda la parte de diversidad, vegetación, invertebrados, aves, y bueno, cómo se interrelacionan entre sí. Después acá están todas las intervenciones que van a afectar a distintos procesos. Y contexto también, la temperatura, eh, la textura del suelo, la pendiente, precipitaciones, heterogeneidad del contexto. Bueno, hay un montón de variables de contexto que también influyen. Entonces, de nuevo, trabajo en proceso. Bueno, esta es una foto, la idea es, o sea, esa red, obviamente, ¿cómo se dice? En el software no funciona. Es muy pesada. Uno quiere correrla y explota la red o te dice, necesito 400 tera para correrla. No es posible. Porque imagínense la cantidad de estados que es. Entonces, bueno, hay que empezar como a desglosar cómo trabajarla. Entonces, lo que se hace es zoom a alguna, por ejemplo, digo, bueno, voy a modelar estos 3 servicios ecosistémicos por separado. Después uno va como uniendo, ¿no? Las pequeñas partes. Entonces, bueno, se pone la lupa sobre algunos procesos y después, bueno, después se van a conectar. Entonces acá, por ejemplo, esta es la subred de biodiversidad, donde tenemos distintas intervenciones que afectan o van a modificar la estructura de la vegetación, ¿sí? De leñosas, de herbáceas, de plantas con flores, que eso va a afectar a la diversidad de enemigos naturales, de polinizadores, de aves, distintos grupos de aves, y esto va a terminar en distintos servicios de polinización, de la diversidad per se, control de plagas. Eh, Así que bueno, esta es una como subred. Y bueno, para que vean de lo que hablo, cuando hablo de esta complejidad de que se va agrandando la tabla, porque, a ver, cada una de estas flechas es un modelo. Ya, es muy difícil parametrizar esto. Y de nuevo, cuanto más flechas, o sea, estos son, por ejemplo, esta es la variable de diversidad de aves insectívoras, ¿sí? Que puede tener un nivel, por ejemplo, bajo, medio, alto, ¿sí? De diversidad. Que va a depender de los nodos padres. Los nodos padres son los nodos que la afectan. Entonces, cada columna es una flecha, es un nodo padre. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, diversidad de aves rapaces, espacios de conservación, ¿sí? Para un poco englobar lo que son los parches y corredores. Acá, bueno, los vamos a pensar como espacios de conservación, si están conectados o no conectados.
la diversidad de invertebrados, la heterogeneidad del contexto y la diversidad de plantas leñosas, ¿sí? Por ejemplo. Y eso va a afectar a la diversidad de aves insectívoras. Y esto es como reducido para que se entienda cómo se leería esta red, que, bueno, como decía, se puede llenar con modelos, se puede escribir un modelo también dentro de esa conexión de red, que lo parametrice solo con el modelo, o se puede llenar con opinión de expertos, bueno, de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, esto sería, ¿cuál es la probabilidad que la diversidad de aves insectívoras sea alta si mi diversidad de leñosas es alta, si la diversidad de enemigos naturales es alta y si la diversidad de polinizadores es alta? Entonces ahí, bueno, la probabilidad de que la diversidad de aves insectívoras sea alta, dado todo esto, es, por ejemplo, un 90%. O sea, acá es donde interviene la incertidumbre. Y acá uno es donde puede modelar la incertidumbre. Bueno, yo sé que va a ser alta, que puede ser alta, pero obviamente hay incertidumbre. Y lo mismo, bueno, de nuevo, ¿qué probabilidad hay de que la diversidad de aves sea alta, medio baja, si la diversidad de leñosas es baja, si la diversidad de enemigos naturales es baja, si la diversidad de polinizadores es media? Entonces ahí uno va llenando la red. Y bueno, esto no voy a entrar en detalle, pero bueno, esta es la red, o la subred de acá, de Cuyo, teniendo en cuenta los manejos de viñedos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la cobertura del suelo en el interfilar, en la línea, la diversidad de vegetación? ¿Qué pasa con el manejo con insecticidas o no? Eh, y, por ejemplo, acá tenemos las de contexto, que también pueden afectar un montón. Bueno, el tipo de riego, la matriz de paisaje, si tienen malla antigranizo o no, precipitación, temperatura, la superficie del cultivo, bueno, un montón de otras variables que se pueden incorporar. Así que bueno, esta está menos avanzada, pero una vez que uno tiene la otra red, que entendió un poco mejor los procesos, ahí vamos a ir como adaptándola. Bueno, estamos trabajando para usted. Bueno, y para cerrar, bueno, la idea era, lo que dije al principio, mostrar la flexibilidad de una herramienta. Igual, no me crean todo, por ahí no funciona. Por ahí un par de veces me doy cuenta que no funciona la red, bueno, y me dedico a otra cosa, pero estamos en eso. Entonces, bueno, la idea es poder abordar la complejidad de estos paisajes multifuncionales con sus múltiples demandas, integrar múltiples fuentes de conocimiento e información cualitativa, cuantitativa, considerar estos compromisos entre variables, proyectar escenarios también. Uno puede pensar qué pasaría con esto a corto, mediano, largo plazo, qué pasaría con, no sé, cuando cambian las demandas del mercado, los sistemas de producción. Bueno, se puede incorporar la valoración de actores locales y identificar el desconocimiento. Bueno, muchas gracias. ¿Este tiempo? Sí, perfecto. No sé si hay preguntas. Yo tengo las preguntas. No, de curioso. Bueno, muchas gracias, Ana. Está muy linda la charla. Gracias. No, te quería consultar, viste, porque como integran tantas cosas las redes valencianas, tantos temas, intereses, una vez que tienen la red, que ven que funciona, ¿cómo es la parte posterior de llevarle una manual de decisión, no sé, al productor para que decida qué tan permeables son a esta herramienta o al trabajo que ustedes han hecho? No sé, Sí. eso me intriga. No, Entiendo que ellos quieran, por ejemplo, maximizar siempre la cantidad de uva que se haga, sí. pero ustedes también como ponen el compromiso, no sé, de la diversidad y todo eso, bueno, qué tan susceptibles o permeables son a tomar decisiones que por ahí no son las óptimas a sus ojos. Sí. O sea, como siempre que trabajamos con productores es difícil porque tiene que haber predisposición también. Claro. A veces vienen con una cabeza y no es que vos les podés cambiar la cabeza. Entonces, bueno, trabajamos mucho con productores que están interesados y predispuestos. Lo
que yo veo de positivo en esta herramienta es que la información, que es transparente, la Claro, información. claro. Y que muchas veces las decisiones las toman porque están acostumbrados a hacerlo así, porque sus padres lo hicieron así, porque, porque el vecino lo hace así, porque bueno, sí, porque se aplica, porque no quiero ver vegetación, porque no quiero. Sí, ajá. Entonces también uno con esto puede mostrar el compromiso con la parte, con esto de modelar toda la dimensión productiva, Ajá. uno puede decir, bueno, tenés también más rendimiento, pero ¿qué costo tenés? ¿Qué margen bruto tenés? Claro, claro. Entonces, bueno, esto lo hace como más visual también. Obviamente, bueno, después uno puede abreviar esta red, digamos, no hace falta, como mostré en la red de Bosque de Nire, que tenemos este modelo de producción de madera que es gigante, uno puede como ocultar todas esas variables para Claro. mostrarles, Ujú. no, eso es lo bueno de esta herramienta también, que es muy visual. Ujú. Uno puede mostrarles los estados iniciales, los estados finales, Ujú. y ni siquiera es decirle, bueno, confía en el proceso, porque está ahí, si lo Claro. quieren ver, está ahí. Bien. Yo creo que es una buena herramienta en ese sentido. Les ha funcionado con los productores también. Nosotros, sí, estamos trabajando mucho con productores que, de nuevo, que Qué interesante. sí, muchos productores no sé si están, sí, algunos están interesados y otros tienen como la demanda de mercado. Ujú. Entonces, eso también hace que estén interesados. Claro. Sí. La idea es con esto que no solo estén interesados por la demanda de mercado, sino por ver que, Ujú. bueno, que hay otros procesos ahí que son importantes. Ujú. Muchas gracias. ¿No? Bueno, Bueno, seguro que tu pregunta es mejor que la mía. No. Bueno, muchas gracias, Nada. muy interesante. Quería saber si en esto de las variables de contexto o han agregado o han pensado agregar el tema del cambio climático, si aumenta la temperatura o si cambian los regímenes de lluvia, o afectan las otras variables, o Sí. si lo piensan hacer. Sí, se puede, digamos, todavía no lo incorporamos, lo que pasa es que esa la incorporaríamos más, por ahí pensando en un más largo plazo, Sí, no en un el pronóstico, inmediato, pero quizás. sí, de hecho tenemos, por ejemplo, temperatura y precipitaciones incorporadas ahí, Bueno. entonces ahí uno puede como pensar en el valor, claro, uno puede, o sea, esas variables de contexto son como los inputs, entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa ante el escenario de Claro, sí, mayor estos precipitación? escenarios a 2050, por ejemplo. Sí. Bueno. Sí, en uno de los ejemplos trabajamos pensando en los plazos, o sea, lo modelamos directamente. Pero sí, se puede. Sí, puede incorporar. En realidad, en relación a eso, no es de tan largo plazo, porque hay No. cambios muy fuertes. Por ejemplo, estamos o estuvimos los últimos más de 10 años en un periodo de sequía, en el cual la precipitación estuvo por debajo del promedio. Bueno, eso ya, Sí. no tenés que esperar un siglo para que Mm. pase. Y años con temperaturas extremas, con olas de calor, ocurren. De hecho, Ujú. el verano pasado, el anterior, Sí. hubo olas de calor en número, en duración y en temperatura extraordinariamente altas. Entonces, también son cosas que Sí. pasan ya, no necesitas esperar mucho tiempo a que Ujú. aumente en promedio, o disminuya en promedio Mm. la temperatura. Entonces, Sí, también se podría pensar en decir, bueno, de alguna manera modelar qué pasa si tenemos 3 años de sequía o como varios años de algo, en vez de, no sé, por un flujo más variado. Pero bueno, sí, eso se puede incorporar. un poco relacionado a la pregunta que hacía Flor hoy, eh, y entiendo que es trabajo que está en progreso, Ujú. pero a mí me serviría, entiendo la idea, pero me serviría ver algún resultado de algo. Si bueno, aplicamos esto y nos dio esta recomendación, o encontramos que realmente cuando hicieron lo que dijimos pasó tal cosa. ¿Hay algún ejemplo así? No, de esa validación hoy día no. Digamos, esta red todavía la estamos trabajando, digamos. No está ni la información metida adentro, digamos, está Y en al la menos en estructura de la términos red. al menos en términos de recomendaciones, no de validación de las recomendaciones, pero sí de las recomendaciones concretas.
Bueno, En uno de los ejemplos sí tenemos recomendaciones, no lo mostré acá, pero por ejemplo en la red de conservación de aves, era el cultivo de soja, lo que miramos era la cantidad de, no sé, árboles en los bordes del cultivo, el tamaño de los parches, la aplicación. Y ahí sí, modelamos un poco y veíamos la variabilidad, o sea, cómo cambia la decisión con los valores que uno le pone a las variables. Entonces, por ejemplo, la recomendación era, como el costo en general influye un montón en esto, bueno, era, por ejemplo, manejar, bueno, igual es medio obvio el resultado que dio porque era una red bastante más sencilla, pero digamos, controlar o manejar un poco la cantidad de insecticidas que se aplicaba y dejar los árboles de los bordes o sea, conservar los árboles de los bordes. Pero si uno lograba mitigar un poquito el costo, obviamente la mejor decisión era plantar árboles nativos de los bordes o cosas así. Pero bueno, de nuevo, esa red era bastante sencilla. Después la de bosques, eh, no me los tengo de memoria, pero tenemos también muchas recomendaciones. Eh, o sea, te lo puedo pasar después. Porque, a ver. No, bueno, no la tengo, no mostré los resultados acá. Acá lo único que tengo son los análisis de sensibilidad. Pero lo que hicimos con esta red, que era mucho más grande, era mostrar, digamos, distintas recomendaciones de manejo en los distintos niveles, dependiendo de los distintos escenarios y del estado inicial del bosque. Entonces sí tenemos esos resultados de decir, bueno, si tu bosque tiene este estado inicial, lo más recomendable para alcanzar la optimización de los servicios ecosistémicos son estas prácticas. Entonces, bueno, tenemos ahí muchos resultados. Que, bueno, no están mostrados. ¿Cómo va? Mi nombre Hola. es Ángeles, soy becaria nueva en Yanila, junto con Dami hemos empezado ahora en agosto. Y uno de los objetivos de mi proyecto, por lo menos, es el armado de un modelo de la salinidad acá en el Oasis Norte. Y es un sistema bastante complejo, súper multivariable, y quería preguntarte la aplicabilidad de esta herramienta justamente para abarcar toda la cantidad de variables que tiene y también para ver las distintas escalas, para después proponer como cambios en los agroecosistemas. Parece re interesante. ¿Y cuándo se viene un curso? Pero acabo este año también. En mayo. Sí. No, pero empezamos en agosto nosotros. Bueno, lo podría repetir. Si hay quórum, lo repito. No, yo creo que se puede usar, digamos. Estos son modelos multivariados. Entonces, uno puede incorporar una multiplicidad de variables. Y también trabajar con múltiples escalas. Por ahí cuesta un poco el cruce de escalas cuando uno arma la red. Se pueden armar distintas redes para distintas escalas. En el caso en el que estamos trabajando nosotros, nos costó mucho el tema de las escalas, porque bueno, algunos procesos funcionan a escala más chiquita y otros a escala más grande, entonces bueno, hay que poner como un criterio, decir, bueno, yo sé que este proceso del suelo, esto funciona en una escala más micro, pero bueno, vamos a pensar qué pasa en un paisaje. O sea, se puede jugar de varias maneras diferentes con las escalas, pero sí, yo creo que en realidad se puede hacer de todo con esto, básicamente. No sé, a ver. Claro, sí, Podemos bueno, hacer estoy haciendo Sí. algo por ahí medio obvio, pero o sea, vos decías que era crítica a la estructura, pero también conseguir esos parámetros, o sea, Sí. el valor, y eso probablemente te cambie todo. Sí, es bastante, es muy O sea, interactivo. perdón, Sí. así como llevarlo a la realidad, ¿no? Realmente concretarlo. ¿Es Sí. posible? Empezaste a sacar. Sí, es muy iterativo el proceso, porque uno empieza por ahí a llenar la información de la red y ahí te das cuenta que te faltó considerar una variable o que hay una variable que por ahí no tiene sentido que tengas en cuenta. Entonces, uno como que vuelve bastante con la información. Pero
de nuevo, hay muchas formas de llenar esta red y mucho, o sea, cuando es una red tan compleja con tanta información, uno cuenta con la opinión de expertos y se puede modelar la incertidumbre también en la opinión, la confianza en las respuestas, o sea, uno puede modelarlo de muchas maneras. Eh, y también, de nuevo, se puede armar con un modelo y para llenar más fácil. Pero lo bueno de esto es que, bueno, es mejor que no tener nada, porque, o sea, estás tratando de juntar todo y ante la falta de información, bueno, la opinión de un experto es más valiosa que no tenerla. Eh, y como mostraba antes, o sea, uno, si ve que hay mucha incertidumbre en una variable que es muy importante, antes de tomar una decisión o dar una recomendación, vas a intentar mejorar la información de esa variable. Entonces, por ahí, esto a veces sirve mucho para explorar, digamos, en qué hace falta información y, de nuevo, es muy iterativo. O sea, es muy mejorable a través del tiempo. Y bueno, nada, sí, llenar la red está muy complejo. Sí. O sea, es posible realmente darse cuenta de que esta variable es muy importante y no tengo información al respecto. Sí, 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 Ok. sí, sí. Sí. Sí, ahí va un poco por lo que va Flor. Por lo que está viendo, da la sensación que es una herramienta como muy flexible, como que la puedes cortar, por así decirlo, en cualquier parte. No hace falta, o sea, uno es como que tiene que tener esa estructura de qué procesos afectan con cuáles, digamos, Ujú. para tener el resultado final. Y eso para validarlo es lo que, bueno, obviamente debe llevar un montón de tiempo porque, no sé, por ejemplo, los costos que va a tener el productor y hay que Sí. esperar a que los tenga. Pero eso se podría cortar mucho antes, por ejemplo, no sé, en la parte de diversidad, si no estoy seguro, porque muchas veces la parte ecológica, por ejemplo, que Sí. no la conocemos, no estamos seguros cómo se relacionan las variables, yo lo podría usar como un hipótesis, decir, bueno, creo que esto se está afectando así. Ujú. Y que, por ejemplo, no sé cómo son las salidas, que me diga, bueno, deberías tener esta diversidad de artrópodos, que se puede ir a medir al campo y ver si realmente esa partecita del Ujú. modelo está funcionando o no. Sí. Y entonces, digamos, si bien no puede hacer loops, uno podría hacer su propio loop de decir, bueno, lo uso primero como de forma predictiva, a ver si lo que yo creo, la estructura que yo creo está funcionando, ir medirlo, si funciona, sigo con las otras partes, si no, podría ahí hacer el Sí. rearreglo de la estructura. Sí, sí. De hecho, Claro. por ejemplo, bueno, no tengo la Ah, claro. Como para poner a prueba esa hipótesis de cómo son las relaciones. Sí, de hecho cada vos parte podés de- incorporar las hipótesis ahí, en la misma Claro. red, y poner cierta Sí. credibilidad. Por ejemplo, cuando uno Ahí trabaja estamos. con modelos, por ejemplo, no sé, con el índice de A y C, con los pesos de distintos modelos, uno también lo puede incorporar acá, si Claro. quisiera. Claro, pero más allá de un valor estadístico, esas salidas pueden tener algún valor del tipo que yo pueda ir a medir. Por ejemplo, que yo diga, bueno, voy y mido la diversidad de artrópodos a ver si lo que estoy pensando está bien. Sí, sí, porque uno pone, digamos, podés poner que tu nodo, digamos, diversidad de artrópodos, tenga valores. Ah, bien. Entonces vos decís, no sé, entre 0 y 100%, ponés. Sí. Y le pones los niveles a las Claro. variables. Entonces, bueno, te da una cierta probabilidad de que alcance un Ah. nivel y, bueno, uno va y lo mide. Claro, y se puede contrastar ahí. Sí, después acá, por ejemplo, podés tener distintas, bueno, justo acá creo que no lo puse. Distintas hipótesis que no están acá. Bueno, podés tener distintas hipótesis de cómo pensás que funciona tu sistema, lo podés tener acá y ir actualizando Claro. el peso en esos modelos. Una cosa que no dije y que es importante también a tener en cuenta en este tipo de red o este software, porque en realidad hay otros que bueno, son más complejos, que no hay variables continuas como las entendemos, digamos. Claro. Una variable continua hay que discretizarla, digamos, hay que ponerle intervalos. Sí. En este caso, uno le pone, bueno, los intervalos que le parecen más relevantes también. No puedes poner un montón de intervalos, un montón de niveles para representar una variable continua, pero bueno, hay que discretizarlos. Eso es importante también. Pero cuando uno corre la red, uno puede incorporar esa incertidumbre, que la red tome valores aleatorios, por ejemplo, dentro de cada intervalo, para tener un poco más de representatividad de la incertidumbre. Bueno, acá está, ves, los resultados de algunas acciones. Esto uno lo que ve es
tratando de optimizar una red, acá tiran distintos valores que tiene cada una de las decisiones, como para decir, bueno, esta es la decisión más óptima que esta otra. No sé si había preguntas Por lo que No hay. no había, listo, no habían cuando Una pregunta más técnica. Ujú. ¿Todo esto tiene un código detrás? ¿Vos vas viviendo el modelo en un script? Tipo, ¿verdad? Podés. O sea, Pero la pregunta viene porque, por lo que vos mostraste, es todo muy interactivo. ujú, Y la pregunta que me surge es cómo hacer, porque cada vez más te piden los códigos, digamos, uno tiene que publicar códigos y eso garantiza la reproducibilidad ujú, y se desaconseja el uso de software que no tenga esa estructura, digamos. ujú, Entonces, ¿cómo funciona esto y ujú. cómo encaras ese problema? No, en realidad, como decía, cada conexión entre nodos es un modelo, ¿no? Sí. Y vos, algunos de esos, podés tener una ecuación, podés tener un código, otros pueden ser ilicitados. Entonces, uno para explicar, o ilicitados con expertas, por ejemplo. Entonces, hay técnicas para eso, como los ciencias sociales, hay técnicas para hacer, la encuesta fue hecha de esta manera. Está bien, pero vos estás representando eso en una red, que te da un dibujo. Ponés las tablas, o sea, uno pone en anexos, uno pone todo esto. ¿Entendés? Uno pone, qué sé yo, bueno, la relación, chao, entre estas variables fue modelada de esta manera, digamos. Y uno pone el anexo el código, o pone, digamos, cómo lo modeló. O sea, sí se pone, digamos, se pone cada una de estas variables como los anexos son enormes. Ok. Sí. Quedan todos así como tratando de pensar. También. Incorporando. ¿Cómo voy a presentar el anexo de la doctrina? No, no, así en general, viste que uno Sí. hasta que se nos acomoda la cabeza. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias.